A todos, aquí estamos disfrutando una vez más de Giselle Mueces Podcast. Y digo disfrutando porque yo me lo gozo cuando estoy con estos invitados que tenemos aquí, que nos brindan tanta información interesante y sobre todo nos hacen pasar un rato ameno a la vez que aprendemos, a la vez que conocemos sobre tantos temas, sobre nosotros los seres humanos que somos tan complicados y tan hermosos a la vez. Y hablando de gente hermosa, pues lo hago muy mal en invitar así a estos mujerones, pero nada, tenía que invitarla. La doctora Camila Vázquez, psiquiatra, especialista con máster en la parte de fármacos y máster también, doctora, en adicciones. En adicciones. Muy bien, esos másters son bastante necesarios y útiles en esta época que estamos viviendo post pandemia o todavía en pandemia. Doctora, bienvenida. Muchísimas gracias, Giselle. ¿Cómo estás? Yo súper bien, contentísima de que haya aceptado mi invitación. No, gracias a ti por invitarme y por hacerme partícipe de este nuevo proyecto que estás lanzando al público, porque yo sé que va a ayudar a muchas personas a, como tú bien estabas diciendo, conocer de diferentes temas para aprender de una manera que disfrutemos al mismo tiempo. Claro, Doc, pero también quiero que hagamos esto como un conversatorio, que podamos estar relax, porque aquí lo que queremos es eso mismo, como conversar, cuáles son sus opiniones, la parte científica, pero también saber qué usted opina de todas las cosas que estamos viendo, porque el mundo quedó... Eso me voy, con opiniones. Wow, de cabeza, ¿verdad que sí? Ahora que estamos viviendo esta... digamos, post-pandemia o todavía pandemia. Yo creo que luego de la pandemia ha sucedido como tantas cosas. Y no solamente nos vamos a enfocar en el COVID. O sea, no solamente nos enfocamos a nivel de salud física. Pero han pasado tantas situaciones también a nivel de las redes sociales, cómo nos impactan, a nivel de los trastornos de personalidad que vamos viendo, a nivel de cómo las noticias nos van dando una luz. Nos cargan. Sí, y nos dan una luz de... Cónchale, ¿cómo es el ser humano y hasta dónde puede llegar el ser humano? Creo que eso es algo interesantísimo que sería muy bueno trabajarlo en el día de hoy. Doc, ese es el tema, trastorno de la personalidad. Es el que tenemos pautado. Ahora bien, ¿cómo es el ser humano? Estamos viendo que aparentemente somos muy malos. Pero antes yo creo que éramos igualitos, ¿verdad que sí? Solo que no salía tanto, no teníamos tanta difusión, ¿verdad? Bueno, es que antes tú no te podías enterar de la misma manera en la cual te enteras ahora. Exactamente. Ahora es más fácil uno darse cuenta de qué pasó en Estados Unidos, qué pasó en China, qué pasó en Colombia. Mientras que anteriormente... no viajaban tan rápido. No, la noticia duraba muchísimo más tiempo en tu darte cuenta. Pero la maldad ha existido siempre. Exacto. Somos más malos que locos, el ser humano. Dígame usted. Bueno, usted que se sienta con gente todos los días a oír todos los días. Todo, yo me imagino. Usted debe de oír cosas que yo no sé cómo usted duerme. Lo que pasa es que yo trabajo con pacientes que tienen alguna condición de salud mental. Si tú me preguntas a mí de maldad, tengo que para decirte que la maldad es humana. Entonces todos nosotros tenemos cierto grado de maldad dentro. Y no cuenta como enfermedad mental. Para nada. Para nada. O sea, el que dice, no, yo soy malo y por ende me voy a poder solventar de algún crimen, de algo que esté hecho de manera ilegal, tengo para decirle que no, la maldad lo tenemos todos. Pero eso no está como en el cerebro. Si analizamos el cerebro de una persona como Hitler, ¿no sale algo diferente ahí? Bueno, cuando lo abrimos. Claro, lo que pasa es que no solamente Hitler fue malo. Si te fijas en su personalidad, y para eso comenzar definiendo qué es la personalidad, podemos hablar de que la personalidad no solamente es quién soy. Quién soy se basa en qué yo heredo de mis padres y cómo el ambiente a mí me va a moldear, que se llama entonces carácter más temperamento, dan en total personalidad. ¿Quién yo soy? Si mi papá y mi mamá me pegaban, si me castigaban, si se divorciaron, si bebían, yo voy a ser un psycho obligatoriamente. No necesariamente, porque tú tienes, por ejemplo, a la parte genética, tú vas a tener una madre que pudo haber sido de comportamiento muy irritable. De estas madres que explotan rápido con los esposos, por ejemplo. O de estas madres que el niño no hizo la tarea y le dio una pela. O de estas madres que toman alcohol más de la cuenta. Y entonces tengo un papá que es aislado, que es introvertido, que solamente es trabajo y volver a la casa, que nunca corrigió a los hijos porque prefirió callar, porque evitaba conflicto. Ya ahí yo tengo genética, ya nos fuimos a la genética y llego entonces al ambiente. Y el ambiente no solamente es la casa, el ambiente también es la escuela. Me hicieron bullying, el bullying tan importante ahora como tema. Mis amigos, mi familia, mis primos, mis vecinos, cómo yo veía el comportamiento de mis padres entre ellos. Esto no es genética, esto es ambiental. Esto es que yo aprendí, conducta aprendida. Bueno, Doc, si vamos a eso, yo creo que todos entonces tenemos... Todos vamos a tener rasgos de personalidad, sí. Todos tenemos algo de locos, ¿se puede decir eso?
Bueno, cuando hablamos de Si personalidad... usted se sienta con cualquier persona, algo le encuentra, ¿verdad? Ay, Dios, quisiera Dígame no la verdad. hacerlo. Quiero no hacerlo. Es como un switch que tú intentas como prender y apagar. Te trata de Como no. decir de que, no, déjame calmarme. No lo puedo decir porque tienes que ir a consulta. Tengo que calmarme. Pero para esto, todos tenemos un tipo de personalidad, Gisela. Esto es importante. O sea, todos tenemos un tipo de personalidad. Y no me refiero al colérico, al sanguíneo, al que todo el mundo habla como temperamento. No. Eso entra en la psicología. Eso es psicología. Ok. Yo te estoy hablando de tipos de personalidad donde yo puedo decirte que todos tenemos rasgos de personalidad, de un tipo de personalidad, que te los voy a mencionar ahora para que podamos como organizarnos un poco más. Dale. Y que si esos rasgos de personalidad se vuelven tan psicorrígidos y poco flexibles al cambio y a ser modificables, entonces puedo desarrollar lo que es un trastorno de personalidad, que ahí llegas entonces a donde el psiquiatra y llegas a donde el psicólogo porque tenemos que trabajar. Entonces, ¿cuáles son estos tipos de personalidad? Bueno, mira, grandes rasgos, tenemos 3 grandes grupos, el grupo A, grupo B y grupo C. El grupo A es el que se define como los raros y excéntricos. Casi siempre los artistas, vamos a decir, son de ese grupo. Ese es el grupo B que te va a encantar. Tú vas a ver cuando te lo menciono. El grupo A son los raros, esos que tú dices que desconfían, esos que tú miras en la calle y tú dices, déjame cruzar la acera porque este muchacho se ve como una mala medio vibra raro. tiene. Sí, como esta señal como negativa, como paranoica. Estas personas que desconfían del vecino, del jefe, de la esposa, de todos, porque entienden de que hay alguien que quiere hacerle daño. Esa persona que tú dices, pero mi hija, no están hablando de ti porque que tú piensas que sí. A la defensiva todo el tiempo, Siempre. en alta. O sea, esos son paranoicos. Eso es una personalidad paranoica, Ok. sí. Están ahí los esquizoides, que es esa personalidad que prefiere no salir de la casa, que no tiene ningún tipo de interés en compartir una vida social con alguien. Hay personas que nunca se casan, Gisela. Hay personas que no tienen ese interés de tener hijos. Ah, ok. Ya me preocupé porque yo casi no salgo ya. Me gusta estar en mi casa. Pero, pero tú tienes tu familia. Pero, a ver, que nunca se casan, que nunca prefieren no se tener casan, hijos. que no quieren, o sea, no sienten ese interés en tener hijos, familia, amigos, y que el trabajo que elijan sea un trabajo en el cual no tengan que compartir con personas, bioanalistas, imagínate, o personas que trabajan con inteligencia, Con o call personas, center, cosas call trancadas. centers que pueden hacerlo en la casa de noche con videojuegos y demás. O sea, que eso no es una necesitan. persona tímida, eso es un esquizoide. Eso es un es esquizoide, un trastorno. claro. Eso es un tipo de personalidad donde hay cero interés en tú tener una relación social con otro ser humano. Wow. Y está el esquizotípico, que es esta persona que tiene muchas ideas mágico-religiosas, que cree en la astronomía, que cree en las cartas, que te dice a ti, bueno, mira, lo que pasa es que hoy hay luna llena. Entonces la luna llena significa esto, y se viste de manera excéntrica, y se pone una media de un color y otro de otra, y el peinado lo tiene extravagante, y tú dices, este muchacho, de verdad. De eso hay pocos. O sea, Hay pocos, o son la los prevalencia es poca. O son los artistas, no, los creativos. Tienden a ser creativos, pero más hacia lo raro. Es raro porque la otra persona a su alrededor usualmente no los entiende. Son ideas tan mágico-religiosas que van fuera de lo común con la sociedad. Ahora, el grupo B somos este tipo de personalidad que sí son más llamativas, que sí le gusta ser el centro de atención, que sí le gustan las fiestas, que sí le gusta estar en el medio de televisión, que sí le gusta sentirse queridos, llamativos, valorados emocionalmente, son muy sensibles emocionalmente, son este tipo de personalidad que pueden ser un poco superficiales, y ahí te voy a mencionar varios. Están el histriónico, esa persona que nosotros llamamos que son muy excéntricas, que tiene que ser el centro de atención cuando llega a la fiesta, que tú te das cuenta. Habla altísimo, hace Llegó todo el chiste, fulana. hace toda la bulla. llegó fulano, tú te diste cuenta. La manera de vestir, la manera de actuar, la manera de llamar esa atención, pero usualmente tiende a tener relaciones interpersonales muy superficiales, entonces por ende también tiene un sufrimiento emocional fuerte. También está... Porque me imagino que es muy dramático también en sus relaciones. Muy dramático. Muy showcero, por así decir. Sí, hace mucho show, muchas peleas. Mucho pleito. Vamos a terminar, pero vamos a volver. Ay, Ya, mi ¿me madre. entendiste? Doc, pero yo tengo una lista aquí. Usted va hablando y yo voy en mi mente, fulano. Fulano tiene esto, porque todos tenemos rasgos de personalidad. A esto tú te vas ya a ir recordando y vas diciendo, pero fulano, fulana. Pero Fulano se parece a fulano. Esos son rasgos, no Esos son trastornos. para nada. Yo no te estoy hablando de trastornos. Ok, ya. Cuando estos rasgos afectan tu funcionalidad Ujú. a nivel personal, a nivel de pareja o a nivel laboral, entonces vamos a hablar sobre un trastorno. Ok. Pero
todo ser humano tiene rasgos de personalidad. Está el tipo de personalidad narcisista. Es esa persona que tú lo miras y tú le dices, Dios mío, el ego se lo va a llevar por encima. O sea, se siente superior a todo el que tenemos Y en el alrededor. fondo es lo contrario. Y en el fondo Hay es un lo complejo contrario. muy grande de Giselle, te inferioridad. voy a dar el título de psiquiatra. Soy buena en esto. O sea, ese es el caparazón de mi inseguridad. Sí, soy muy inseguro. Yo me junto con personas que sean superior a mí intentando imitar lo que no soy. Y el que no reconoce mi superioridad se calentó. De una vez. Entonces no lo quiero en mi círculo porque tú no aceptas que yo puedo ser o soy lo que eres tú. Pero en realidad no lo soy. Yo no me lo Ese creo. es el marido o la esposa que exige un trato de cristal y tiene que Cuando yo adorarme. llego- ¿Cómo tú te atreves a hacerme esto? O sea, Claro, y cuando llego tiene que estar la cena ya en la mesa y tú tienes que esperarme ya bañada, No. cambiada y sentada para toda disposición. ¿Qué es esto? O sea, esta es la personalidad narcisista. El jefe, el que todo el mundo tiene que, desde que llega a pararse. Jefe, aquí estoy. Vamos a ver. demanda esa adoración para Ujú. sentirse bien en su relación interpersonal. Ujú. Y hay dos en este grupo que creo que aquí vamos a abundar mucho, Ujú. porque ha pasado como muchos escenarios en los últimos días, meses y años que creo que vale la pena mencionar. Tenemos el tipo de personalidad narcisista, el narcisista ya te lo mencioné, el antisocial. Social. Cuando yo menciono la palabra antisocial, No es que no le gustan los amigos. coloquialmente se entiende que es el que no quiere salir, el que prefiere ser poco sociable, porque el nombre como que te confunde en esa parte. Pero no es así. Es todo lo contrario. Ujú. Es esa personalidad que es encantadora. Es esa personalidad que es manipuladora. Es esa personalidad que hablándote te compra. El antisocial es un chulo. El o una chulo, chula. pero el bien. El que de verdad te compra. El que tú nada más lo dejas hablar, te jodiste. ¿Usted se ha enamorado Empezó por de un ahí. antisocial, doctora? Yo Sin creo que saber. todas en algún momento le hemos hecho un ojito bonito a alguien que tenga una personalidad antisocial. Claro. Las mujeres ¿Por yo qué? creo que tendemos a sentirnos encantadas por eso. Le hemos hecho un ojito bonito. Claro. porque Honestamente. tienen el poder del habla. Y que la mujer es más auditiva. Exactamente. El hombre es más visual. Anoten, chicos. Anoten. Entonces, el antisocial, ¿qué pasa? Ese es el que llega a unos extremos ya de, vamos a decir, temas violencia, temas asesinatos, temas snaps Son de la muy mente. impulsivos y hay algo muy específico que tiene este tipo de personalidad y es que la moral, la regla y la ley no tienen ningún significado para él. Está por encima de eso. Yo estoy por encima de la ley, yo estoy por encima de la moral, yo estoy por encima de cualquier regla que a mí me estén poniendo porque ¿por qué yo tengo que tener algo que me limite a hacer lo que yo quiera hacer? ¿El antisocial lo aprendió quizás de su mamá que lo adoraba y le permitía todo o nació con el cerebro mal puesto? Las dos, multifactorial. Tenemos ahí carga genética y tenemos también ahí que valorar ambiente. Pero yo no te puedo decir que el antisocial, que es a ese mismo que se le llama psicópata, Es el mismo. Es el mismo. Solamente nombres distintos, pero se refiere al mismo tipo de personalidad. Ok. Cuando yo cometo un crimen, cuando a mí no me importa la ley, cuando yo no siento la empatía por el dolor ajeno, cuando porque sea una ley no quiere decir que yo no pueda hacerlo. Cuando a mí me da disfrute hacer algo que pueda hacerle daño a otra persona, y yo lo voy a seguir haciendo a pesar de que me digan de que eso esté mal. O aunque sea anticristiano, antimoral. Doctora, y cuando usted se sienta con un paciente así, una persona así tiene remedio, ¿qué se hace? ¿Hay medicamentos para trabajar un trastorno tan fuerte como ese? Tú me complicas. Me complicas. De verdad. Cuando yo tengo ese tipo de personalidad frente y es un trastorno, yo estoy complicada, Giselle. ¿Por qué? Porque la personalidad, nosotros utilizamos mucho una palabra que se llama egosintónica. ¿Qué significa eso? A mí me gusta ser quien soy. Me lo disfruto, me lo gozo. Entonces, ¿cómo tú cambias a una persona que disfruta ser quien es? O sea, es una persona que jamás va a tener ningún arrepentimiento, no importa No. qué. Ni siquiera por miedo a irse al infierno, como ¿Y digamos. cuáles son las probabilidades de que esa persona llegue caminando por su dos pies a mi consulta? Amarrado, ¿verdad? Claro. No va a querer cambiar porque él disfruta ser quien es. Entonces, cuando tú disfrutas ser quien tú eres, la disposición al cambio y la modificación de conducta Es imposible. es muy difícil. Muy difícil. Esa Doctora. persona mentirosa, esa persona manipuladora, esa persona que a mí como psiquiatra me va a decir, ya olvídese que yo no lo vuelvo a hacer. Estoy sano, estoy curado. Ya. Y va a intentar controlar.
esos impulsos de placer que muy probablemente a la sociedad se le ve como mal. Te voy a poner ejemplos. Hemos hablado en diferentes ocasiones y estaba hablando contigo anteriormente de aquellos asesinos en serie. Esos entran en los de psicópatas, en esa área antisocial. No te puedo decir que todos los asesinos en serie están diagnosticados con el mismo trastorno de personalidad, pero es el más común entre ellos. El trastorno de personalidad antisocial o psicopatía es lo que más se presenta en un asesino en serie. Esos son casos no remediables en la psiquiatría. Son personas, digamos, que son casos perdidos, que es mejor que estén recluidos. Lo que se recomienda es aislarlo de la sociedad. Aislarlo. Pero un tratamiento con ese tipo de personalidad no tendría resultado. A nivel resultado. farmacológico yo no voy a cambiar personalidad. El fármaco, y esto es importante porque la gente le tiene tanto miedo a la medicina psiquiátrica porque entiende que va a dejar de ser quien es. Es una maravilla. Que eso es importante que lo pongamos claro. Yo no voy a cambiar nunca con una medicación quién tú eres. Exacto. Entonces me veo limitada. Entonces ahí está el tema de necesitar una terapia psicológica. Ahí está donde entra la parte psicológica que me ayuda con la modificación de conducta hasta tal punto que el individuo quiera cambiar. Exacto. Entonces cuando se trata de este tipo de personalidad, usualmente el cambio no es algo que se quiere mucho. Exacto. O sea que ahí, digamos, es un tema más que nada de que esta persona no esté expuesta a la sociedad para evitar esas situaciones. Exacto. Cuando vemos estos casos de violencia que estamos viendo ahora en diferentes países aquí en el nuestro, entra dentro de ese renglón, por ejemplo, el caso del señor de la Romana, que era ebanista, que tenía una conducta intachable según todas las personas que lo conocían, de trabajo, de seriedad, inclusive religioso. Y de repente como que explota y se convierte en una bomba, matando a todas las personas, haciendo como, digamos, lo impensable para alguien como él. Tú sabes que ese caso es sumamente interesante porque ahí vemos un ser humano que se vio tan afectado por la sociedad. Si te fijas, ¿qué pasó? ¿Qué eso es una excusa. No es una excusa. ¿Para qué? Pero el nivel de frustración que está manejando el ser humano, si no aprendemos herramientas de cómo yo manejar frustración, de cómo yo manejar ira, en una sociedad donde las adversidades están... Desde que te levantas hasta que te acuestas. Desde que tú te levantas, tú tienes un problema arriba. Tú coges el celular y hay un problema. Doctora, pero ¿quién tiene acceso a un psicólogo todo el tiempo que te dé herramientas? O sea, ¿cómo uno hace eso? Porque es carísimo, el tiempo, es todo. La economía y la salud mental es muy cara en nuestro país, muy cara. Pero lo que pasó con el ebanista, si te fijas, él siempre ponía denuncias a la policía porque él decía que les robaban sus herramientas en el taller. Estaba cansado de que nadie le hacía caso. Me siento frustrado porque por más que yo hago lo que debo de hacer, que es ir a poner la denuncia a la policía, ¿qué resultado obtuve? Ninguno. Me seguían robando. Entonces, ¿qué hizo él? Algo que está mal, pero que en su mente fue lo correcto. Él tomó la justicia en sus manos. Te pongo el ejemplo de Batman con el Joker. O sea, ¿qué hizo él? Se vio tan acorralado por una sociedad que simplemente lo empujó en todos los ámbitos importantes de su vida, a nivel de salud mental, a nivel de medicación, a nivel familiar, a nivel de trabajo. Se vio tan... No encuentro una salida, no encuentro una solución, que él tomó la justicia en sus manos. Coño, doctora, pero yo creo que eso tiene que ver también con tendencia de tu personalidad, porque hay personas que han tenido las mismas desgracias, pero usan todo eso de una manera positiva, para destacarse como profesionales, para tener éxito. Resiliencia. La película esta de Will Smith, la que es sobre... ¿cómo se llama? ¿Cómo es que se llama esta película? Dios mío. Dios mío. The Meaning of Life o Happiness of Life. No sé. El punto The Pursuit of Happiness, la persecución de la felicidad. Que él tiene su hijo y no encuentra trabajo por más que busca. Le está yendo fatal en todo. En todo. Entonces, una y otra vez, dice él. Porque no fue una vez que le fue mal. Fue todo, es increíble. Mira, cuando él lloraba sentado y durmiendo en callejones. Está basado en la vida real, creo. Está basado en la vida real. Entonces el tipo nunca pensó en robar. No. Ahí voy. Ahí está la resiliencia que también puede tener el ser humano. Y la bondad. Y la bondad, y la empatía, y el tú intentar una y otra vez hasta el final lograr lo que tú quieres hacer, porque se puede. Si nos vamos solamente con lo malo, dice él, qué triste, qué triste. Sí. Es lo que esperamos del ser humano. Qué triste si solamente nos quedamos con lo malo, pero también hay el lado bueno. Ahí voy, hacer malo es lo más fácil. Hasta cierto punto, cuando tú estás en esa posición de toda esa vagabundería, porque tú quieres, yo no sé si estoy siendo superficial con eso. No necesariamente superficial, pero es una manera del ser humano actuar. Porque te voy a dar otra. Cuando tú te ves sin trabajo, cuando tú te ves
sin dinero, cuando tú te ves sin medicación, cuando tú te ves que tus hijos están pasando hambre, fácilmente caes en una depresión, Giselle. Sí, claro. Hay personas que se han quitado la vida. Por las deudas y demás. Por las deudas que tienen y que no saben cómo pagar, porque la moral le dice, yo tengo que cumplir con esta persona y no sé cómo hacerlo, deja morir. Entonces, O sea, que ¿cómo sin el ser vergüenza humano vive mejor, actúa? Doc. El Charlatán. sinvergüenza. Claro, porque dime, no le importa El nada. charlatán El sufre tipo menos. estilo mantequilla. Es, Dígame usted. mira, Es mejor ser así, es más óyeme, sano. cuando tú lo veías a él hablando de tanta responsabilidad y tanta seriedad, y ahora mismo nos hemos metido en todas estas deudas, Ese tipo tiene un trastorno, doctora, porque él se cree su película. ¿Cómo se él llama se eso? la cree. Eso Ese tiene- es el eso miedo tiene un más nombre. grande. Bueno, estamos hablando de tipo de personalidad. En Sí. alguno de esos lo vamos a encontrar y lo vamos a categorizar.